Ok, ya entendimos, muchachos. Hasta acá está todo muy tranqui. Me recomendaron un par de temas de Polyphia para que sigamos escuchando y analizando, y algo que me pareció muy interesante es poder escucharlos a ellos cómo tocan en vivo, dado que el nivel de complejidad que tienen sus canciones es tan elevado que uno se pregunta ¿y qué onda en vivo? Así que hoy vamos a escuchar el tema Goat, G-O-A-T, vos me entendiste, está escrito acá debajo, aparece acá en la foto, todo eso. Una versión en vivo que encontré en un video en nuestro queridísimo YouTube, que debajo te voy a dejar el video completo para que lo puedas ver y escuchar, y por supuesto la versión de estudio con videoclip, para ver si de verdad estos muchachos nos están jugando una mala pasada o en serio son tremendamente buenos tocando. Vamos a escuchar esta versión en vivo. Hasta acá parece que está todo bien, eso es re sencillo de tocar. Pero vamos a contrastarlo con la versión del videoclip. Claramente hay diferencias porque esto está grabado con un teléfono celular. Sin embargo, el audio y la imagen se ven tremendamente bien, no hay ningún inconveniente con eso. Acá se escucha como un poco más distorsionado. En los bajos poderosísimos, esta banda es tremendamente poderosa. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright voy a tener que fragmentar la escucha. De todas maneras, como dije anteriormente, los videos completos los vas a poder encontrar debajo en la descripción. Avancemos un poco más cuando se mete la batería, el bajo y están los cuatro muchachos tocando con de todo para ver cómo suenan. Hasta acá está todo muy tranqui. Che, tremendos amplis tiene Tim Henson, ¿no? Ahí atrás, de Orange. Están buenísimos. Digo, la cobertura, la estética que tiene. Porque bueno, suena con cualquier cosa este muchacho. En el videoclip está en una iglesia porque este disco es como bastante demoníaco, así que tiene sentido, o no, que estén tocando en una iglesia en el videoclip, porque le da como toda esa mística, esa estética medio polémica. Sigamos escuchando la versión en vivo cuando se mete la batería a ver qué pasa. Claramente, además de los retornos que tienen dando vueltas por ahí, tienen los in-ear, los audífonos auriculares que van en las orejas, que funcionan como retorno y donde se les reproduce el clic, porque tocan con clic. Eso está más que sabido, es más que obvio, porque por la velocidad con la que tienen que tocar y con la precisión sobre todo con la que deben ejecutar todas y cada una de las notas de sus canciones instrumentales, es necesario que toquen con clic, porque si no, cualquier mínimo movimiento puede provocar un desastre, un maremoto de inconvenientes técnicos y musicales, que no les ocurre por ahora. Esa, pude sacar una parte de la canción, vamos. Bueno. Que bien encajado que está todo, está como todo muy preciso, ya sabemos cómo tocan estos muchachos. Lo que me llama la atención es que incluso sin que se escuchen todos los efectos que podemos escuchar en la versión de estudio, sigue sonando completo todo el espectro. Todos están ocupando el lugar que les corresponde, ni más ni menos. Esta es la parte más tranqui, más chill, más soft que tienen en este tema. Vamos a ver si se corresponde o no con la versión de estudio / videoclip. Claramente vas a notar que en la versión de estudio, por cuestiones estrictamente técnicas, se escucha todo más compacto, más allá de la compresión en sí, más compacto en el sentido de que si usás auriculares, sobre todo, que te lo recomiendo para escuchar esta clase de música y cualquiera en general, porque vas a poder apreciar todas y cada una de las particularidades y de las cosas maravillosas que se reproducen en la misma. Podemos escuchar los detalles de las reverberaciones, si hay algún delay, de los lugares físicos que ocupan en la mezcla cada uno de los instrumentos, y que me parece muy importante poder reconocerlos para poder aprender de estos monstruos musicales y poder incluir esas cuestiones en nuestras propias producciones, como podamos, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más a la parte de los solos. Igual
paradójico decir solo en Polifia. Creo que esto también lo dije en el otro video, porque todo parece como un gran solo. Es como un gran discurso unívoco, lo cual da cuenta de que tiene muchísima unidad, muchísima cohesión, que significa coherencia interna, que les permite tener una continuidad en lo que dicen tremenda, porque uno dice, bueno, es quizás muchísima información en muy poco tiempo y sin embargo está como tan dosificada o dosificada de tal manera que uno dice, es simplemente maravilloso. No puedo reproducirlo ni recrearlo quizás, pero se entiende todo lo que dicen. Algunos dirán está muy sobrecargado y otros dirán, son puro dedos, pero a mí lo que me interesa es saber qué opinás vos, así que dejalo escrito debajo en los comentarios, sea que te guste Polifia, que no te guste Polifia o que te guste cualquier otra banda de prog, metal, new, lo que sea, déjalo en los comentarios. Dale, copate. No, son como súper clásicos también en algún sentido porque tienen esas terminaciones, esas resoluciones o definiciones que son como muy... No, estamos en Si menor, creo, sí, estamos en Si menor y van al dominante, Fa sostenido mayor, que resuelve en Si menor. ¡Ja! Los descubrí, Polifia. La cantidad de técnicas distintas que aplican en la guitarra en un solo compás, ni siquiera llegan a una semifrase de 4, no, en un solo compás te tiran de todo, tapping, armónicos, cruzan las manos, falta que toquen con los pies y ya está, no tenemos que retirar, muchachos, no hay mucho más para hacer. En Polifia también son muy importantes los silencios. Escuchemos de nuevo esta parte y fíjate cómo crea tensión dramática un silencio completamente inesperado pero muy bien colocado. Esa pequeña milésima de silencio, de quietud en la que nada queda sonando, porque ni siquiera es que quedó una reverberación dando vueltas por ahí, sino que... y saltan a los armónicos. Es maravilloso, es una bestialidad hacer eso y que en vivo lo estén reproduciendo tal cual. Me quedo con el... Lo voy a tocar porque es lo único que puedo tocar, así que voy a seguir tocando eso hasta que me canse. Y además puede caminar, o sea, no solamente están tocando todas esas cosas, sino que pueden caminar al mismo tiempo. Pero fíjate que incluso en la mímica del videoclip son tremendamente precisos, no hace falta que sepas tocar guitarra específicamente como para darte cuenta de que están reproduciendo la mímica a la perfección, porque... porque es tremendo la precisión que tienen para hacerlo. De hecho, como pianista me llama muchísimo la atención esta ductilidad que tienen para utilizar las dos manos en su completitud, porque algo que ocurre muchas veces en los instrumentos de cuerda, por ejemplo en el violín, que vos tenés el arco y utilizás la mano izquierda para tocar las notas sobre las cuerdas, quizás hay una mano que no está utilizándose al 100% en el sentido de que no estás utilizando los 5 dedos también para poder tocar notas, y sin embargo ellos logran trasladar la técnica pianística de alguna forma a la guitarra. No se ofendan, guitarristas, ya sé que son sus propias técnicas, pero otra vez, desde la perspectiva de un tecladista / pianista, verlo en la guitarra sí es como si estuviera tocando el teclado en su guitarra, en las cuerdas, con las dos manos completas, y es un montón de data para guitarristas, violinistas, pianistas o seres humanos en general. Y el poder que tienen. Y lo que decíamos antes, tienen frases muy conclusivas, con cierres muy esperados de alguna forma, pero que en medio de la vorágine que ellos tocan, uno no se las espera. Dicen, bueno, van a ser progresivo al mango y van a tocar acordes súper complicados. Pero no, los tipos tocan primero, quinto primero, y se acabó la historia. Música del siglo XVIII en adelante en Occidente. Ese es todo el chiste de la cuestión. Claramente es un 4x4 hecho y derecho, no hay mucha historia con eso. Sin embargo, la gracia que tiene su toque tiene que ver mucho con las variaciones rítmicas internas, microclimáticas que logran hacia adentro de cada uno de los compases, que es una característica muy marcada de su impronta. Pero vamos a escuchar eso en vivo, a ver qué pasa. Fíjate, prestale atención a las manos de Tim Henson, a ver qué onda.
Bueno, por lo menos sabemos que no nos está mintiendo, está tocando eso el muchacho. Escuchaste la versión de estudio y escuchaste la versión en vivo. Son resarpados estos tipos. Escuchemos un poco más de la versión de estudio, ya nos estamos acercando al final porque, como dijimos al principio, la cuestión con este video era ver específicamente qué es lo que ocurre en la comparativa entre el vivo y el estudio. Hasta acá comprobamos que Polyphia toca lo mismo en vivo que lo que tocaba en el estudio. Claramente, si tienen alguna pista en particular que es de un teclado, por ejemplo, que ellos no tienen tecladista en vivo, lanzarán la pista desde algún multipista, desde una computadora básicamente ya grabado, pero eso, como decíamos al principio, tiene que estar muy a metrónomo, tiene que ser muy preciso, porque te corriste un poquito hacia adelante o un poquito hacia atrás y la pista entró en otro lugar y queda feo, se escucha mal, y es uno de los grandes desafíos de tocar música en vivo con pistas. Uno dice, ya tienen todo grabado, sí, pero tenés que tener un timing con eso súper estudiado, ensayado, para que salga bien y no se escuche mal. Ok, ya entendimos, muchachos, vamos a ver eso mismo en vivo para ver si son tan capaces de reproducirlo como lo hicieron en la versión de estudio, porque seguramente en el estudio tocaron una nota a la vez y después las fueron chopeando todas y superponiéndolas en el multipista. No, seguramente tocaron todo en una sola toma y ya está, dijeron, bueno, listo, hagamos otro tema, saquemos otro disco, zaraza. Es como, ¿qué más querés? O sea, pueden tocar un solo tema por recital y ya está. Es como comprimieron en 3 minutos, porque encima son eso, no son temas de progresivo que duran 17 minutos y te desarrollan toda una historia súper operística. Son temas de 3 minutos que comprimen toda la información, tocan 4x4, no se meten con cosas raras. Primero, quinto, primero. Y nada más, meten algunas cosas muy interesantes que son propias del trap, que en algunas entrevistas que vi sobre ellos específicamente lo pensaron así, como algunas campanitas que aparecen al principio que son como medio diabólicas justamente, así como bastante oscuras, y que le dan ese toque característico, ¿no? Como esa mezcla entre lo moderno y lo progresivo clásico de mezclar estas cosas súper rítmicas, también con otras cosas del new metal o del heavy metal, y también estas cuestiones rítmicas como si fuera el Conacol, que no es eso, pero digo, va con esa misma intención, ¿no? Como diversificar la cuestión rítmica para enriquecerla sin salirnos del margen del 4x4. Alguien que también utiliza mucho ese recurso es Tigran Amazian, que tenemos videos sobre él en el canal, y si no, anda a escucharlo porque es tremendo, te dejo los links debajo en la descripción. Así que si llegaste hasta acá, te recomiendo que veas este otro video que hicimos sobre Polyphia o este otro video que te voy a estar dejando específicamente para vos. Recordá que debajo podés escribir qué otra canción te gustaría que escuchemos y analicemos de estos muchachos o de cualquier otra banda que sea de tu agrado. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.